Tengo que compartir pantalla. No, primero tengo que... Vamos a hacer una cosa primero. Vamos a poner la clase donde corresponde. Bien. Compartir pantalla. Voy a compartir la pantalla 2 y me da que tengo otra cosa y no lo que quiero. ¿Por qué? Estoy haciendo lío. Esperen un poco. ¿Están viendo una pantalla que dice potenciometría? Sí, yo lo veo. Bueno, bárbaro. Listo, entonces, bueno, es lo que vamos a ver hoy. La idea del día de hoy es hablar de un método instrumental ampliamente utilizado hoy en día en cualquier laboratorio de química. Digamos que es algo bastante común tener hoy en día en un laboratorio un pHímetro y un espectrofotómetro. Los espectrofotómetros ya lo vieron en química general, en química inorgánica 2, y después vamos a ver más adelante, lo vamos a volver a ver lo vamos a volver a ver en la materia, en la próxima semana. Hoy lo que nos vamos a dedicar es a potenciometría y en particular al electrodo selectivo de pH, al pHímetro, digamos. Y la idea es que vean que también cuál es el principio físico por el cual funciona y que vean que también hay otras posibilidades para otros iones. Bueno, entonces como siempre vamos a empezar por lo que sabemos, y nosotros sabemos que podemos relacionar la concentración de una especie con el potencial de una solución utilizando la ecuación de Nernst, que no es posible medir en forma aislada el potencial de una reacción, y entonces podemos armar un sistema que es una celda galvánica, en el cual tenemos un electrodo indicador y un electrodo de referencia. El electrodo indicador es el que va a variar su potencial con la concentración que yo quiero medir, y el electrodo de referencia va a ser un electrodo que tiene un potencial estable. Lo que yo tengo, acá hay un detalle, y el electrodo indicador puede ser, por ejemplo, un electrodo de platino, que es lo que estuvimos haciendo en la clase anterior. En la clase anterior, digamos que en cierta forma hacíamos una potenciometría porque mirábamos el cambio de concentración de una especie por el cambio de potencial. Y lo que tenemos acá es un electrodo de referencia, que no es otra cosa que, por ejemplo, un alambre de plata en una solución con un recubrimiento de cloruro de plata y una solución de cloruro de potasio,
que está separado de la solución del analito, donde yo quiero hacer mi determinación, por un puente salino. Ese puente salino, que ustedes veían siempre en química general, como separando dos celdas, acá es simplemente un vidrio poroso, que se llama muchas veces en la jerga vidrio fritado. Y entonces la diferencia de potencial que yo voy a medir es el potencial que me da el electrodo indicador, y que va a depender de la concentración de la especie que yo quiero medir, y del potencial del electrodo de referencia. Acá hay un detalle que es el potencial de unión líquida, que es un fenómeno que se produce acá, que vamos a ver más adelante en la clase de hoy. Bueno, sigamos. Estoy grabando, ¿no? Sí. Una cosa, hoy me olvidé de subir digamos, las pantallas estas en un PDF, pero después más tarde lo hago, así que lo van a tener. Bueno, entonces, ¿qué tipos de electrodos indicador puedo tener yo? Los que vimos la clase pasada, electrodos inertes, la clase pasada vimos platino, que seguía la titulación de hierro 2 con cerio 4, pero como el platino también hay otros elementos que son bastante inertes, como el oro, el paladio y el grafito, que pueden utilizarse para medir una reacción que no los involucra directamente. Después lo que se puede medir es a partir de electrodos de primera especie, que acá es un electrodo metálico, el cual podría medir la concentración de sus iones. Por ejemplo, un alambre de plata va a estar en equilibrio con iones plata, va a estar, su potencial va a depender de las concentraciones que haya de esos iones plata. El problema de esto es que no es muy selectivo, y van a ver que puede haber algunas interferencias, y también es susceptible al pH. Y después están lo que son los electrodos de segunda especie, que están midiendo en forma indirecta una determinada concentración. El ejemplo que uno puede dar, que más o menos lo tienen visto, es determinar cloruros con un electrodo de plata que tiene un precipitado de cloruro de plata, y entonces la concentración de cloruros que va a estar en el equilibrio, acá está la de mi reacción, va a fijar el potencial de la cupla, porque esto está sólido, entonces el potencial de esta mi reacción, por lo único que puede variar es con la concentración del cloruro. Pero ¿qué problema hay con esto? El problema es que si hay bromuro, ioduro u otras cosas que también puede precipitar con el cloruro, con el ion plata, también va a haber una interferencia. Entonces el problema que tienen este tipo de electrodos que trabajan con la ecuación de Nernst es que no son muy selectivos y que se pueden usar para hacer una titulación, por ejemplo, pero no, en principio no más que mucho eso. También hay algunas cosas que se usan en medio ambiente, pero para saber si un determinado, por ejemplo, para saber si un determinado río tiene bacterias reductoras o tiraron hipoclorito. Entonces, bueno, viendo el potencial que tiene, sin saber lo que es, uno sabe que está fuera del rango que tiene por lo general ese río, y puede sacar algún tipo de conclusión. ¿Qué más? Sigamos adelante. Bueno, como les decía antes, estas medidas se hacen de la siguiente manera. Yo tengo un electrodo de referencia, el electrodo de referencia tiene una solución de referencia, o sea, para que todo el sistema esté fijo a un determinado potencial. Eso está en contacto con la muestra a partir de un puente salino. Esta doble barra, ¿se acuerdan ustedes que indicaba un puente salino? Bueno, pongo la muestra, y en la muestra está en contacto con la interfase del electroindicador, que ahora vamos a ver qué tipo de electrodos indicador hay. Lo que es importante establecer es qué tipo de electrodo puedo usar como electrodo de referencia para saber que ese potencial siempre va a estar fijo y no me va a molestar con cambios durante mi medida. Y los ejemplos más comunes son el electrodo de plata, cloruro de plata,
y el de calomel, que es cloruro mercurioso y mercurio. Este últimamente no se usa mucho por el problema de que el mercurio es muy tóxico, entonces se evita de utilizarlo de cualquier manera. Entonces, hoy en día prácticamente todos los equipos tienen electrodo de plata, cloruro de plata. Y un electrodo de plata, cloruro de plata se puede hacer en forma muy sencilla, porque lo único que tienen que hacer ustedes es agarrar un tubito, ponerle en un extremo un vidrio fritado de manera que haya cierta porosidad y entonces haya conducción iónica a través de este poro. Y en el otro extremo ponen un taponcito con un alambre de plata al cual oxidaron un poquito para formar cloruro de plata, y como líquido en contacto ponen una solución saturada de cloruro de potasio con unas gotitas de nitrato de plata para que se forme el cloruro de plata y esté todos los elementos que necesitan para tener el electrodo de referencia. Bien, sigamos. Bueno, entonces ahora vamos a otro tipo de electrodo indicador, que es el que se utiliza para medir protones, para saber el pH de una muestra. Y en este caso lo que tenemos que hacer es extender la definición de electrodo, porque el electrodo van a ser todos los materiales involucrados entre un conductor electrónico, ahora vamos a ver qué es esto, y un electrolito, que sería mi muestra. Vamos de vuelta, vamos a empezar por cómo es el dispositivo, y vamos a ver qué sentido tiene esta definición extendida. El dispositivo es una cosa de este tipo. Yo tengo dos tubos concéntricos y por el que está en el interior pasa un alambre de plata, cloruro de plata, y el tubo exterior se cierra previamente, un poquito antes, y entonces acá con las paredes exteriores yo formo un bulbo, que es una membrana de vidrio muy finita, que es la que va a ser sensible a los protones. Por otro lado, en el tubo exterior, el que sería el concéntrico, pongo otro alambre de plata, cloruro de plata, en contacto con cloruro de una solución de cloruro de potasio y cloruro de plata. Y por otra parte, este tubo exterior tiene dos entradas, una para poner esta solución de cloruro de potasio y otro, un lugar donde hay un vidrio filtrado que trabaja de puente salino. Entonces yo sumerjo todo este bastón en una muestra de manera de asegurarme que esta membrana de vidrio y este puente salino están en contacto con la muestra. Entonces, ¿qué célula galvánica estoy formando yo? Una célula galvánica que comprende este electrodo, esta solución, esta membrana, que ahora vamos a ver cómo trabaja para generar una diferencia de potencial, el puente salino y este otro electrodo. Este sería un compartimento y este sería otro, y en el medio hay algo muy particular que es este conductor iónico que me va a generar una diferencia de potencial y vamos a ver cómo. Primero, recordemos un poco cómo es la atracción de cargas electrostáticas en forma general. Ustedes lo que tienen es que si tienen dos cargas separadas por una determinada distancia L, la fuerza de atracción o repulsión, dependiendo de los signos de estas cargas, va a depender de su valor, de sus signos, del medio en que se encuentra y de la distancia que hay entre ellas elevadas al cuadrado. Si estas dos cargas tienen distintos signos, se atraen, si tienen igual signos se repelen. Ahora bien, otra cosa que ustedes saben es que, por ejemplo, si tienen un conjunto de cargas,
del mismo signo, lo que puede hacer sobre una determinada carga es atraerla o repelerla. Esto se denomina campo eléctrico y no es otra cosa que la sumatoria de las cargas que yo tengo multiplicado por este factor que tiene que ver en el medio que yo está, o sea, la constante eléctrica se llama esto, la constante eléctrica, y la distancia al cuadrado que hay de esta carga hacia el campo eléctrico. Esta especie, si tiene distinta carga, se va a atraer, y si tiene distinta carga, se va a repeler. Esto es semejante a lo que es una persona con un determinado peso y el planeta Tierra que tiene un determinado campo gravitatorio. Entonces yo lo que sé es que una persona la atrae una determinada gravedad, un determinado campo gravitatorio hacia la Tierra. Con una carga lo que puede pasar es que la atrae o la repele un determinado campo eléctrico. La medida de campo eléctrico es Newton sobre Coulomb, o sea, fuerza sobre carga. O sea, con qué fuerza yo atraigo una determinada unidad de carga. ¿Qué más? Yo también puedo, cuando muevo esta carga, puedo calcular un trabajo, y ese trabajo va a venir dado por la carga que tiene la especie que estoy estudiando, el campo eléctrico que estoy aplicando y la distancia que recorre. Entonces, el producto del campo eléctrico por una determinada distancia no es otra cosa que lo que yo conozco como diferencia de potencial. La diferencia de potencial no es otra cosa, creo que ya la semana pasada lo vimos también, que el trabajo que yo hago por unidad de carga. Y eso, las unidades son Joule sobre Coulomb, y Joule sobre Coulomb es volt. Bueno, eso es con lo que ustedes vieron en física 2 o en física del secundario, que tiene que ver con atracción y repulsión de carga. ¿Qué pasa cuando yo tengo iones en solución? Cuando yo tengo iones en solución, los iones se mueven aleatoriamente y están constantemente moviéndose muy rápido. Entonces, eso hace que, como sumatoria, yo tengo una distribución homogénea y en cualquier momento entonces la solución es neta, o sea, el seno de una solución no hay diferencia de potencial que valga. Pero vamos a ver qué pasa ahora si yo tengo una interfase. Vamos a estudiar una interfase muy particular, que es la base de los electrodos ion selectivo, y son los silicatos. Los silicatos son polímeros conformados por un átomo de silicio y tres átomos de oxígeno que forman una cadena, y estas cadenas son, por lo general, amorfas y tremendamente insolubles. Ahora, otra cosa que es característica de estas cadenas es que tienen carga negativa. Entonces, en sus huecos, lo que va a hacer, dependiendo de la forma que toma, es atrapar cationes, que pueden tener distintos tamaños. Entonces, veamos qué pasa si yo pongo este vidrio con unos determinados cationes en equilibrio con una solución acuosa. Lo que va a pasar es que acá está representado como rojo el polímero del silicato y como azul los cationes. Los cationes van a poder pasar a la solución porque son chiquitos y son solubles, pero el polímero de silicato no va a pasar a la solución. Entonces el efecto que yo veo es que algo de estos iones pasan, pero esto no puede continuar. ¿Por qué no puede continuar? Porque se empieza a generar una diferencia de potencial. Esta interfase se empieza a cargar positivamente porque estos iones se quieren ir, que son positivos, pero acá empieza a haber un exceso de carga negativa que los atrae. Entonces llega un momento que hay un equilibrio donde una determinada, dependiendo de las características de la solución acuosa, en esta en particular yo no tenía ningún ion disuelto, dependiendo de las características de la solución acuosa, dependiendo de las características del vidrio,
esto va a llegar a un equilibrio. Y este equilibrio va a producir una separación de cargas que me va a generar una diferencia potencial, y esa diferencia de potencial la puedo medir. Una cosa que es importante es que fíjense que acá lo único que hice fue mover iones de una fase a otra. No hay ninguna reacción química, no hay reacción de oxidación, no hay reacción de reducción. Es simplemente una separación de iones entre dos en una interfase. Eso es un punto importante. Una pregunta. Sí. Lo que tendríamos entonces es que, o sea, los cationes los lleva a la fase de la izquierda la ósmosis y, digamos, restablecería el equilibrio, la diferencia potencial, ¿podríamos decir eso? Sí, es algo así, es lo que iba a decir yo ahora. O sea, el ejemplo, la analogía con eso es lo que pasa con la ósmosis. Ustedes acá también es un equilibrio entre membranas semipermeables. Esta membrana es semipermeable a los cationes. Y acá, por ejemplo, cuando ustedes vieron ósmosis en química general, ustedes tenían un tubo en U separado del solvente puro por una membrana semipermeable, y entonces la altura de estos dos líquidos, de estas dos ramas, eran iguales. Y cuando ustedes disolvían en una de las ramas una sustancia que no podía pasar por la membrana, lo que hacía el solvente era pasar y pasar para tratar de hacer una dilución infinita de este soluto. Pero ¿cuándo se paraba eso? Eso en algún momento se paraba porque esta rama iba creciendo y esta iba bajando, y en un momento esta diferencia de alturas producía una presión que evitaba que esto pase. Entonces acá lo que evita que el agua siga pasando es la presión que está ejerciendo la columna que se formó acá. Si volvemos para atrás, acá lo que evita que esto siga pasando es la atracción que empieza a producir el exceso de cargas negativas que se genera acá. Entonces, con ese fenómeno, yo puedo medir pH. Y ahora veamos por qué. Bueno, a la izquierda lo que ven es un esquema del experimento que se hizo en el año 1906, que fue el primer electrodo de pH reportado en la literatura, y el problema que tenían en esa época es que esta membrana de vidrio lo que genera tiene una muy alta resistencia, y entonces para poder medir la diferencia de potencial que hay entre este extremo y este extremo de acá, lo que yo necesito son equipos que se denominan de muy alta impedancia, que puedan medir sistemas que tienen una resistencia muy alta, y eso no fue desarrollado hasta después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después del 45, entonces lo que se hizo es que, digamos, son los últimos 80 años en que en realidad el electrodo de pH es algo popular. Y acá en particular, lo que vemos es un electrodo típico, que es lo que yo les decía antes, es un bastón, que en realidad es un poquito más sofisticado porque son dos tubos concéntricos, el tubo interno, por el tubo interno pasa el alambre de plata, cloruro de plata, que termina dentro de un bulbo de vidrio que contiene ácido clorhídrico a una determinada concentración fija. Acá, por ejemplo, es 0,1 molar de ácido clorhídrico, y bueno, después lo que tiene es un poquito de cloruro de plata, plata y cloruro de plata para trabajar como electrodo de referencia. Acá está, y en el exterior está el otro alambre de plata, cloruro de plata, que trabaja como electrodo de referencia, tiene un lugar de entrada y un lugar que es el vidrio fritado, que trabaja como puente salino. Entonces, si nosotros representamos, a ver si lo puedo ampliar esto de alguna manera.
Evidentemente no puedo. Esperen que... Ahí está. Se ve igual abajo, ahí abajo de todo, ¿no? Lo que ustedes si lo representan en forma esquemática, el sistema lo que tenemos es el electrodo de referencia, que es plata, cloruro de plata, 3 molar de cloruro de potasio, un puente salino, que está acá, la muestra, que tiene que estar en contacto con el puente salino y con la membrana de vidrio, la membrana de vidrio, que está acá, una solución de clorhídrico, que es la referencia interna, y bueno, cloruro de plata y plata para terminar de cerrar el sistema. Y acá, en este caso, este electrodo, en vez de estar en equilibrio con cloruro de potasio, la concentración de cloruro de 3 molar va a estar en equilibrio con una concentración de cloruro 0,1 molar. Y acá lo que me importa a mí es ver qué pasa en la interfase de la membrana de vidrio con la muestra y la interfase de la membrana de vidrio con el ácido clorhídrico y esta solución interna. Vemos acá. Entonces vamos un poco más en detalle. ¿Cómo es la membrana del vidrio? La membrana de vidrio tiene que ser, como les dije antes, el vidrio es muy mal conductor. Y yo tengo que, recuerden ustedes, que cuando ustedes tienen una celda galvánica, una pila, donde los electrodos de plata, o sea, los extremos metálicos, sirven como conductor electrónico, y todo el resto de la pila, de la celda galvánica, tiene que tener conductividad iónica. Entonces, la membrana de vidrio yo le estoy exigiendo que tenga conductividad iónica. ¿Les parece que un pedazo de vidrio tiene muy buena conductividad iónica? No. No. No, No duden, no tiene. Para los fines físicos, un vidrio es un sólido y la conductividad, vamos a ver ahora cómo se puede lograr, pero no es muy buena. Entonces lo que uno hace es hacer un vidrio muy fino, de unos 50 micrones, donde en las interfaces, tanto externa como interna, hay una película que se llama zona hidratada, que es como un gel, donde ahí se produce el intercambio iónico entre la muestra y el vidrio, y entre la solución de referencia y el vidrio. Todo este interior sirve para darle una estructura mecánica, o sea, para que el sistema pueda soportar mecánicamente los movimientos y sumergirlo y trabajar de un lado y del otro. Y lo que pasa acá en el interior del vidrio es que se producen movimientos de iones, que no es el protón, sino que son, por ejemplo, el sodio y el litio, porque hay cavidades donde pueden producirse cierto movimiento y cierta conductividad cuando se produce una diferencia de potencial. Para que esto pueda ser medible y esta caída óhmica que se produce acá, que a su vez produce una diferencia de potencial, permita que se midan, yo necesito equipos que se trabajen con lo que se dice con alta pedancia, y esos son los que decía yo, los voltímetros que se empezaron a desarrollar después de la década del 50 del siglo pasado. Entonces, veamos cómo hago la medida. Bueno, ¿qué pasa en la interfase, la zona hidratada del vidrio y la solución? Entonces se produce el siguiente equilibrio. Yo lo que lo escribí acá es el silicato, y lo escribí como B- porque forma un vidrio. Entonces, de esa manera lo que yo tengo es que esto cuando lo ponga en la muestra, esto se va a disociar y los protones van a pasar a ser protones acuosos, y el vidrio se va a quedar como cargado negativamente, y por lo tanto yo lo que tengo ahí es que se genera una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial
va a depender de la concentración de los protones en solución y las características de cada vidrio. Una de las cosas que tiene de buena esto es que los vidrios sí presentan selectividad a un determinado ion, ¿no? Que no es lo que pasa con los electrodos metálicos. Entonces, de acá la utilidad. Vamos a ver que en realidad son selectivos, que no son específicos. O sea, llega un momento en que dejan de serlo, pero en un rango muy amplio de concentraciones se puede utilizar, y de hecho el hecho de que cualquier laboratorio hoy en día tenga un pHímetro da una idea de la utilidad que tiene este dispositivo. Y bueno, y acá lo que les decía yo antes, en la zona hidratada y la zona seca se genera un gradiente de iones similar a lo que se forma en un puente salino, y que por lo general los iones involucrados son los iones sodio y iones litios, que son iones chicos y muy presentes en los silicatos, y que a su vez van a generar una diferencia potencial que también va a ser una constante. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando medimos pH? Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Acá al electrodo de ion selectivo lo puse acostado, aunque siempre uno lo sumerge verticalmente, como para que puedan entender un poco lo que pasa. Lo que tengo yo acá es que lo que estoy midiendo es entre una diferencia potencial entre este punto y este punto. Este punto de acá representa a este electrodo de plata, cloruro de plata, que está dentro del bulbo del sistema. Y esto me va a dar un determinado potencial, que va a ser el potencial de la cupla plata, cloruro de plata, ácido clorhídrico, que es esta de acá. Y después, la membrana también me va a generar una diferencia de potencial. Por un lado, me la va a dar ¿cómo se llama? La interfase interna, que es entre el vidrio y el ácido clorhídrico. Y por otro lado, sí, me la va a dar la membrana externa, que está dada por el no, pH. Bien, no, me dormí una siesta. ¿Y fuiste de cuerpo? Sí. ¿Vas bien? ¿No te duele cuando vas? ¿Podrían apagar el micrófono? ¿Papá? Gracias. Y acá tengo una membrana, y la membrana externa me va a generar también una diferencia de potencial entre la concentración de protones que hay en la muestra y la concentración de protones que hay en el vidrio, o las cargas que genera el movimiento de iones. Y por último, el circuito lo cierro con un electrodo de referencia, que es el que está acá. Y acá lo que tengo es el puente salino. Y el puente salino también me puede generar algún tipo de problema. Lo que yo trato de hacer cuando hago esta medida es mantener esto constante, y la membrana interna y la diferencia potencial que produce toda la parte sólida de la membrana, mantenerlo constante. Y esto lo voy a poner acá como el constante, y acá están todas las cosas que entran en el constante. Y lo que voy a tener yo es un potencial externo de la membrana externa, que es la que va a cambiar por cambios de concentración en la interfase, o sea, en la muestra. Bien, entonces, con esto, lo que vamos a llegar, nosotros no lo vamos a deducir acá, pero esto en realidad se llama equilibrio Donan, y es el equilibrio con el que se estudia las membranas semipermeables, y tiene mucho valor en bioquímica, en biología, porque la célula es una membrana y muchas veces hay proteínas que pasan, no pasan, iones que pasan y no pasan, y eso todo se estudia por equilibrio Donan. El equilibrio Donan lo que me dice a mí es que la diferencia de potencial que se produce de una membrana va a ser función de las concentraciones, en este caso va a ser la concentración de la muestra,
Y esa dependencia, esa diferencia de potencial que depende de las concentraciones fuera y dentro de la membrana, va a depender en forma logarítmica con la concentración. Y no solo que va a depender de la concentración de la forma logarítmica, sino que va a estar multiplicada por RT sobre F, y acá me olvidé, pero en realidad sería F multiplicada por la carga del ion. Acá es 1 porque el protón es 1, pero si esto fuera calcio, fuera un electrodo selectivo a calcio, que tiene 2 cargas positivas, esto sería 2 por F. Entonces, fíjense que esto tiene una tremenda similitud ¿con quién? La ecuación de Nernst. Sí, con la ecuación de Nernst. ¿Y cuál es la principal diferencia con la ecuación de Nernst? La ecuación de Nernst que tenía. El signo. Independientemente del signo, eso es una cuestión de cómo uno escribe las cosas. ¿Qué tenía en cuenta cuando medía acá la dependencia con la concentración? ¿Era la carga del ion o era otra cosa lo que uno tenía en cuenta? Y el número de electrones de la reacción. Es un número de electrones intercambiados. Acá no hay reacción de óxido-reducción. Acá lo que hay es un intercambio de iones entre 2 fases, entre la membrana y la muestra. Y acá en particular, en una membrana de vidrio voy a tener en cuenta dos potenciales, uno dado por la membrana externa y otro dado por la membrana interna. La membrana interna hago todo lo posible para que se mantenga constante. Entonces me queda dependiendo solo de lo que pasa en la membrana externa. Todo lo demás entra en la constante. ¿Estamos? Y eso es una cosa que conceptualmente me parece importante, que es por qué yo con un cacho de vidrio, que es un conductor pésimo, puedo llegar a hacer una medida de potencial. O sea, estoy viendo, por un lado, cómo se distribuye un ion entre 2 fases, y eso produce en la interfase se produce una diferencia de potencial, y por otro lado hago la membrana lo suficientemente fina para que tratar de disminuir la resistencia lo mayor posible, y con dispositivos electrónicos que me permiten hacerlo, puedo medir esa diferencia de potencial. Ahora bien, ahora empezamos con los problemas. O sea, todo muy bien, esto puedo selectivamente medir un determinado ion. Existe un modelo detrás de esto que es el equilibrio Donan de membrana semipermeable y cómo se separan los iones, cómo pueden pasar iones sí, iones no por una membrana semipermeable, y cuando ese ion se quiere escapar, se puede escapar una determinada cantidad y después se frena. ¿Por qué? Porque se produce un campo eléctrico que los tiene atraídos. Ahora bien, el primer punto que tenemos es que si bien el electrodo puede medir pH, o sea, puede medir la concentración de protones, es selectivo a protones. O sea, en algún momento, si la concentración, por ejemplo, del ion sodio es mucho más grande que la del protón, la del ion sodio empieza a pesar. Y entonces lo que existe es lo que se llama una constante de selectividad, que fíjense que cuanto más grande sea esta constante de selectividad, más molesta la concentración de sodio. Y por lo tanto yo lo que quiero es que estas constantes de selectividad sean lo más chiquito posible. La otra cosa también es que muchas veces el error que introduce iones como sodio, amonio o potasio se lo llama error alcalino. ¿Por qué? Porque ¿cuándo va a ser grande la concentración de sodio, potasio o amonio? Cuando yo quiera alcalinizar el medio, y entonces cuando yo lo haga cada vez más alcalino, cada vez voy a poner más hidróxido de sodio o hidróxido de potasio o carbonato de sodio. Y todas esas cosas me van a generar un error en el sistema. Y no solo eso, cuanto más alcalina la solución, ¿qué pasa con la concentración de protones?
Disminuye, ¿no? Claro, disminuye. Entonces, esto cada vez más chico y esto cada vez más grande. Entonces, el cóctel es bastante nefasto y por eso se lo llama error alcalino. De todas maneras, vamos a ver que hoy en día existen pHímetros que pueden medir en un muy buen rango de pH, tal cual. Bueno, sigamos con esto. ¿Qué otro problema puedo tener yo experimentalmente con los electrodos de pH? El otro problema se denomina potencial de unión líquida. El potencial de unión líquida es lo siguiente. Ustedes, cuando introducen el electrodo ion selectivo en la muestra, yo les insistí que no solo tiene que estar sumergido el bulbo, sino que tiene también que estar sumergido el fritado que conecta con el electrodo de referencia. Entonces, acá lo que se produce es un pasaje de iones del compartimento que tiene el electrodo de referencia hacia la muestra y de los iones que hay en la muestra hacia el compartimento de referencia. Perdí la flechita, acá está. Entonces, este pasaje de iones se produce a distintas velocidades. Veamos distintos ejemplos. Este es el ejemplo más sencillo de todos. Supongan ustedes que yo tuviera en mi compartimento de referencia una solución de ácido clorhídrico 0,1 molar y mi muestra fuera clorhídrico 0,1 molar. Entonces lo que voy a tener es que simplemente por difusión, tanto los iones cloruros como protón van a querer pasar hacia este lado. Ahora, el problema está en que no todos los iones se mueven con la misma velocidad. En particular, los protones y los oxidrilos se mueven mucho más rápido que el resto de los iones. Esto es como, por ejemplo, como la conductividad de los metales. Todos los metales conducen, pero por ejemplo, el aluminio es mucho mejor conductor que el níquel. Entonces, acá lo que vamos a tener es que también los iones conducen con distintas velocidades y por lo tanto se van a producir una serie de fenómenos que vamos a ver cuál es la consecuencia. Como les dije antes, protón se mueve más rápido que cloruro y ambos van a querer ir para acá, para este lado. Pero ¿qué pasa? Protón se mueve mucho más rápido que cloruro. Entonces, en los primeros instantes de este fenómeno, lo que va a pasar es que van a pasar más iones de protón que de cloruro hacia este compartimento. Pero ¿qué pasa? Si hay un exceso de protones acá y un exceso de cloruros acá, se va a producir una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial lo que va a hacer es que los protones van a ser atraídos por los cloruros que quedaron atrasados, y entonces esa diferencia de potencial lo que va a generar es como un estado estacionario donde tanto el protón como el cloruro se mueven a la misma velocidad y siempre, o sea, van pasando hacia el otro compartimiento, ambos con la misma velocidad, pero porque acá se genera una diferencia de potencial que atrasa a uno y acelera al otro. Esa diferencia de potencial me está influyendo en mi medida. El otro ejemplo que puede pasar es lo siguiente. Tengo cloruro de potasio 0,1 molar de un lado, que es lo que podría tener yo acá en mi compartimento de referencia, y clorhídrico 0,1 molar, que es lo que yo quiero medir. Este es un ejemplo más realista, digamos. Y bueno, acá pasa lo mismo. Acá lo que voy a tener, como cloruro está igual en los dos lados, no pasa nada, pero protones va a tratar de ir para este lado y potasio va a tratar de ir para este lado. De vuelta, protón es más rápido que potasio. Entonces, ¿qué va a pasar? Protón va a pasar, al principio protón pasa más rápido que potasio, y entonces acá se genera un exceso de carga positivo, acá un exceso de carga negativo, y se produce una diferencia de potencial tal de generar un estado estacionario donde la velocidad de protón que pasa para un lado es igual a la velocidad de potasio que pasa para el otro. Y de vuelta,
generé una diferencia potencial que de alguna manera se suma a lo que yo estaba midiendo antes. Y por último, acá es un caso más complicado, donde tengo clorhídrico, nitrato de potasio, y bueno, y acá habrá que ver lo que pasa y la concentración que hay de cada uno. En principio, un poco el sistema lo estaría gobernando el protón, porque es el más rápido de todos, pero en realidad acá hay que empezar a jugar con las concentraciones. Entonces, una cosa que es muy importante es calibrar el pH, el pHímetro en soluciones con fuerzas iónicas similares a las de la muestra. Eso, dentro de determinados rangos, no pasa nada. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero, por ejemplo, los que tienen el libro de Harris, vean el ejemplo de las medidas de agua de lluvia. ¿Qué pasa si uno tiene agua de lluvia? ¿Cuál es la concentración del agua de lluvia? De iones. ¿Hay muchos iones disueltos en el agua de lluvia? En principio pensaría que no. Y no, en principio no. O sea, de hecho empezaron a medir el agua de lluvia por el problema de la lluvia ácida. O sea, la contaminación ambiental de la combustión de naftas, se generaba dióxido de azufre, y el dióxido de azufre, cuando pasaba al agua, las gotitas de agua lo disolvía y se formaba sulfito ácido. De ahí sí se formaban iones. Pero en principio el agua es como el agua de lluvia, es como el agua destilada. Entonces la gente quiso empezar a medir eso, pero esas concentraciones de sulfito eran muy bajas. Entonces la conductividad de la muestra era muchísimo, la cantidad de iones disueltos en la muestra era muchísimo menor que las que había en el compartimento del electrodo de referencia, y eso producía unos problemas de potencial de unión líquida bastante importante, que hacía que muchos lugares tuvieran errores bastante importantes. Y después lo que hicieron es todos calibrar con soluciones de baja fuerza iónica, y que era parecido a lo que pasaba con el agua de lluvia, y las cosas mejoraron notablemente. Si tienen el Harris, vean el ejemplo, es muy, muy interesante. Y acá hay una lista por un lado, de movilidades, que me da una idea de la conductividad que me puede dar cada ion en una solución. Las unidades no importan mucho, lo que importa son los valores relativos entre ellos. Y fíjense lo que es protón, su valor es 36, mientras que cloruro es prácticamente 8, o sea, es 4 veces más grande. 4 y algo más. Y oxidilo es 20, que también comparado con cloruro es prácticamente de 2 a 3 veces más. Entonces lo que tenemos son que se puede producir potenciales de unión líquida muy importantes. Y acá hay algunas medidas hechas, también da el libro de Harris, y esta es tal vez la más interesante. Fíjense que entre clorhídrico y cloruro de potasio, que tienen la misma concentración, la diferencia potencial que se produce es 27 milivolts. Eso puede ser un número bastante importante en una medida. Y simplemente la única diferencia es que protón es mucho más rápido que potasio. Fíjense que protón es 36 y potasio es 7, casi 8. Así que eso es una cosa a tener en cuenta. ¿Qué otra cosa también hay que tener en cuenta? Bueno, este gráfico que ustedes ven acá le está mostrando el error que puede tener un pHímetro con distintos tipos de vidrio. A, B, C, D, E, representa pHímetros que el bulbo está hecho con distintos tipos de vidrio. Y entonces, por un lado, lo que está es el error alcalino, que es lo que acabamos de discutir, que es por una concentración muy grande de sodio, y porque cuanto más alcalino me voy, la concentración de protón es cada vez más baja, y entonces
el cóctel es nefasto. De todas maneras, hoy en día tranquilamente electrodos que puedan llegar a pH 12, hoy difícilmente uno encuentre esto, 6D en el mercado, este es del año 73. Hoy en día las cosas entre 0 y 14 o por lo menos 13 funcionan bastante bien. Y el otro que quería decirle yo, el otro extremo, ¿qué sería? El otro extremo es cuando yo tengo una concentración muy alta de protones. Fíjense que estoy acá, pH 0 significa 1 molar de protones, y acá recién empieza esto a desviarse. Lo que tengo es que bloqueo toda la membrana con protones y ya no hay forma, la membrana está bloqueada y ya no hay forma de ver una diferencia. Y entonces, a medida que yo bajo el pH, cada vez el error es mayor porque no estoy midiendo nada, estoy siempre midiendo lo mismo, lo que medí acá, que era donde podía medir. Entonces cada vez el error es mayor. Entonces esos serían los tipos, en este caso esto sería el error ácido. Y de este lado el error alcalino dado por el sodio y la baja concentración de protones. Otro punto que es importante, que nosotros no vamos a discutir mucho, pero que está en el libro de Cook y está en el libro de Harris en forma separada y dándole distinta importancia y llamándolo de la misma manera para confundirlos más todavía, es que el vidrio que constituye la membrana, con el tiempo va cambiando y produce cambio no solo en los potenciales interno y externo, y esto lo discute el libro de Cook, y esto se llama potencial asimétrico, y se llama potencial asimétrico porque uno, si diseña bien una membrana de vidrio, esa membrana de vidrio, tanto la parte externa como la interna, si está en contacto con una solución de igual concentración de protones, los dos tendrían que generar la misma diferencia de potencial, pero en sentido contrario, con lo cual uno tendría que medir una diferencia de potencial 0. Eso no pasa, pero siempre termina siendo un valor constante, también eso que se suma a lo que yo mido y entra en esa constante que nosotros vimos. Eso lo discute el libro de Cook. Y lo otro es la sensibilidad del electrodo. Eso se llama, la sensibilidad del electrodo se llama efecto electromotriz, y lo que me dice a mí es que la pendiente, que en principio tendría que ser 59,16 milivolt para un electrodo de pH, nunca va a alcanzar ese valor. Ese valor es el 98% de eso, es una exquisitez, pero sepan que existe y sepan que el electrodo se va deteriorando, y hoy en día existen equipos donde cuando la pendiente está por debajo de un determinado valor, que es el 95, 96% de eso, ya no les deja más usar el equipo. Entonces tienen que sí o sí cambiar el electrodo. Pero esas son cosas que tienen que ver con la característica de la membrana. ¿Qué más? Bueno, entonces, vamos a resumir algunos aspectos experimentales. Una cosa que me olvidé de comentar, la actividad de los iones. Ustedes acá en caso de protón no se da tanto, porque trabajan por lo general, ustedes quieren medir pH de cosas que son muy diluidas. Porque fíjense, cuando ustedes están hablando de pH 4, están hablando de una solución que es 10 a la menos 4 molar. Pero el problema está en que todo el modelo que hay detrás del equilibrio Donan y de la dependencia con la concentración de una especie, de un ion, está considerando que el ion se mueve alegremente en el solvente y no interacciona con nada. Y eso no es así. A medida que la concentración de iones aumenta en una solución, lo que yo tengo es que ese ion interacciona con otros y puede formar pares iónicos, y entonces el efecto que tiene sobre la diferencia de potencial en la interfase va a ser diferente, y por lo tanto no va a ser el que me dice mi concentración. Entonces lo que se usa es
una corrección que se llama coeficiente de actividad, que me dice cuánto me está restando a la interacción que tendría que tener en realidad. Y cuando uno mide concentraciones teniendo en cuenta este coeficiente de actividad, producto del coeficiente de actividad por la concentración nominal que tiene la solución, se denomina actividad. Y entonces ustedes van a ver en los libros que van a ver la discusión de que uno está siempre midiendo actividades en realidad. El otro punto es lo que acabamos de ver, el potencial de unión líquida. Hay que tener mucho cuidado cómo se calibra el sistema. Lo otro es recordar que los electrodos son selectivos y no específicos. En algún momento otros iones comienzan a interferir en mi medida, que el vidrio cambia con el tiempo, y por eso hay que estar constantemente recalibrando estos sistemas. Y me quedan 2 puntos para discutir que lo van a ver después ahora en problemas, que es el efecto de la temperatura. Fíjense que esto depende de la temperatura en forma lineal, el potencial depende de la temperatura en forma lineal, mientras que la concentración depende en forma logarítmica. Eso va a tener un efecto. Y por último, el problema de esto es que por lo general la calibración se hace con muy pocos puntos, con 2 puntos, con 3 puntos, y eso es importante, como se hace solo con muy pocos puntos, es importante que la calidad de esos estándares sea buena y esté muy bien controlado. No pueden usar cualquier cosa para calibrar un electrodo, o sea, se venden soluciones hechas a propósito para calibrar el pHímetro. No se pongan a hacer ustedes una determinada solución para poder determinar esto. Y la otra cosa también es que la conductividad de la muestra es muy importante, porque que es un poco lo que decimos acá, lo del potencial de unión líquida y la concentración de iones. Hay un montón en el chat. ¿Qué es? No, vuelvo a esto. Cuando ustedes miden una muestra, es importante que la muestra tenga una determinada, por lo menos una buena conductividad, porque si no las medidas son no solo por el problema de potencial de unión líquida, sino también porque las medidas se hacen muy inestables, porque además de sumar la impedancia que ya tiene la membrana, estamos sumando una importante resistencia que me estaría dando la muestra. Entonces también eso es un punto importante. Por ejemplo, tratar de medir el pH de agua pura no es trivial. ¿Qué más? Bueno, el electrodo de pH también se puede usar para hacer titulaciones potenciométricas. ¿Se acuerdan ustedes que siempre yo hacía la curva de pH versus volumen agregado? Bueno, ahora realmente la puedo construir siguiendo cómo cambia el pH, mi medida de pH acá, a medida que yo voy agregando, yo qué sé, acá tengo ácido clorhídrico y voy agregando hidróxido de sodio. A medida que agregue cada gotita, el pHímetro va a ir cambiando su potencial y eso lo puedo registrar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer una titulación con un pHímetro en vez que con un indicador colorimétrico? Bueno, es más sensible que los métodos visuales, permite la automatización, porque yo acá puedo gotear, y acá registro y después me fijo dónde está el punto, por más que me recontrapase, después puedo ubicar dónde está el punto de equivalencia. Se puede utilizar en medios turbios o coloreados. El rango de viraje es universal, o sea, con universal quiero decir que puedo trabajar en todo rango de pH. Recuerden ustedes que un indicador visual trabaja en un rango muy, muy restringido de pH que está dado por el pK de ese indicador. ¿Y cuáles son las desventajas? Bueno, es un sistema más costoso porque ustedes tienen que tener el instrumento, que es mucho más caro que unas gotitas del indicador visual, y además
si no se dispone de un registrador y no se dispone de cierta forma de automatización, es muy lento. O sea, uno no puede estar tirando una gota y anotando el pH, tirando una gota y mirando el pH. Así que funciona bien. Esto funciona muy bien y se usa mucho hoy en día para gente que tiene que hacer muchas titulaciones por día en el laboratorio. Entonces, cuando uno tiene que hacer un montón de titulaciones por día en el laboratorio, esto lo automatiza y lo hace mucho más rápido, mantiene la precisión de la técnica, y la otra cosa también es que permite mantener un registro. Eso también es muy importante hoy en día, con todas estas cosas de aseguramiento de la calidad, poder tener un registro que está bastante independizado del operador, porque el operador lo setió todo, trabaja y queda lo que hizo. Si lo hizo bien, ok; si lo hizo mal, veremos qué hacemos, pero queda todo registrado. Bueno, y entonces, ¿cómo hago el salto de potencial? Bueno, cuando yo titulo utilizando el electrodo de ion selectivo, el pHímetro, como indicador, lo que voy a tener es una curva de este tipo. Y yo voy a tener un montón de puntos. En particular acá en este ejemplo me dice que el punto final está acá. El punto final, si ustedes estudian la curva, van a ver que es el punto de inflexión de la curva. Por lo general, el punto de equivalencia es donde hay inflexión de la curva. Y entonces, donde hay inflexión de la curva, desde el punto de vista de las matemáticas, recuerden ustedes que cuando hacen la primera derivada, que no es otra cosa que graficar delta E sobre delta de volumen, lo que tengo es un máximo. Y cuando hago la derivada segunda, lo que tengo es que en el punto de equivalencia paso por el cero. Entonces, como yo hoy en día, esto lo puedo automatizar y puedo tomar un montón de puntos, puedo sacar una primera derivada y una segunda derivada con muchísima precisión, y por lo tanto la titulación mantiene la precisión que tendría si trabaja un operador con un indicador visual. Bueno, ya vamos cerrando, y esto extiende un poco la aplicación del electrodo de ion selectivo. Otro tipo de membranas que puede haber, aparte de la membrana de vidrio, son membranas que se llaman líquido, que en realidad es un material poroso que está embebido con una solución de un determinado quelante que es insoluble en agua, por ejemplo, en solvente acuoso. Entonces, el caso más común, por ejemplo, es este electrodo sensible a calcio 2, que está basado en una sal de este compuesto que es un dialquilfosfonato. El fosfonato, por un lado, compleja el calcio selectivamente, pero por otro lado tiene estos grupos alquilos que lo hace tremendamente insoluble. Entonces, yo absorbo en un material poroso este líquido, que es como una cera, y entonces lo que hago es sumergir esto en una solución de calcio, y parte del calcio va a pasar a la membrana, pero el contraión del calcio no va a poder pasar a la membrana, y eso va a generar una diferencia de potencial. Y por otro lado hay unas que se llaman poliméricas, donde utilizan los mismos componentes, pero lo que se hace es disolverlo en un solvente orgánico, y eso se lo disuelve junto con PVC. Y entonces, una vez que eso se seca, queda una membrana de PVC con el quelante, y trabaja de la misma manera que este material poroso. Bueno, después hay membranas de estado sólido, donde el caso más exitoso es un monocristal de fluoruro de lantano que sirve para medir fluoruro. Entonces, el fluoruro de lantano, la estequiometría es 3:1, el lantano tiene carga 3, y lo que hacen es doparlo con europio 2. Entonces, la red tiene defectos, donde hay lugares donde
se generan vacancias y hay fluoruros que faltan o sobran. Y esto permite la conducción iónica porque a través de esos huecos la membrana se puede mover iones fluoruros y generar una conductividad, pero aparte, por otro lado, en la interfase se producen excesos y defectos de concentración de ion fluoruro con respecto al cristal, que es tremendamente insoluble. Y bueno, en particular, este sistema lo que tiene es la interferencia de los oxidrilos, porque son muy parecidos al fluoruro en tamaño y en carga. Y el otro problema que uno tiene es que a pH bajos el fluoruro es un ácido débil y por lo tanto no se disocia y el sistema pasa a ser insensible. Entonces, lo que existe es toda una técnica de tomar la muestra y ajustarle el pH y ajustarle una serie de parámetros para que no se compleje con otras sustancias y poder medir fluoruro. Y es una forma muy sencilla de medir fluoruro. Hoy en día, fluoruro se mide prácticamente así, porque es tal vez una de las formas más fáciles de hacerlo. Antes se hacía de forma indirecta con algún método espectroscópico, pero esto es mucho más directo. Bueno, esto también en estado sólido también hay con sales de plata, por ejemplo el electrodo ion sulfuro está basado en algo parecido a esto. Y después se pueden combinar sistemas. Por ejemplo, yo puedo usar una proteína, una enzima, que se llama ureasa, y la ureasa lo que hace es descomponer la urea en amonio y bicarbonato. Entonces fíjense que yo acá tengo algo neutro a un determinado pH, pero cuando esto reacciona genera amonio y bicarbonato, y esto va a producir un cambio de pH local, y ese cambio de pH local lo puedo medir con un electrodo de pH. Entonces lo que hago es combinar una membrana de un electrodo de pH que lo recubro con ureasa, y como la ureasa es tremendamente específica para descomponer urea, los cambios locales que yo vea de pH van a estar relacionadas con las concentraciones de urea. Bueno, y acá un poco qué es lo que uno tiene que hacer para trabajar bien. En las determinaciones con electrodos selectivos se recomienda calibrar el instrumento con patrones disueltos en una matriz de fuerza iónica y pH general a la muestra. Esto en realidad va más allá del pHímetro, sino que es cuando yo quiero medir, por ejemplo, calcio, sodio, potasio, fluoruro, ese tipo de cosas. Bueno, esto tiene relación con lo anterior, o sea, de alguna manera yo tengo que lograr que todo tenga la misma fuerza iónica. Este es el ejemplo particular para fluoruro, que no viene al caso. Y en algunos casos, uno puede, si la matriz se complica mucho, puede trabajar por adición estándar, pero eso no, vamos a ver un poco más adelante curvas de calibración y excede al nivel de lo que tenemos que ver nosotros acá. Me olvidé de sacarlo, esa es la verdad. Bueno, por último, esta es una tabla de electrodos ion selectivos comercialmente disponibles, y fíjense los rangos, o sea, lo que ustedes usan es, por lo general, estos electrodos se usan para medir cosas que están en una baja concentración, entre el milimolar y el micromolar, o sea, yo que sé, este solo, por ejemplo, llega a 1 molar, y los rangos donde ustedes pueden aplicarlo, y las típicas interferencias que cada uno de ellos va a tener. Por último, este es un dispositivo, lo que quería contarles es que el electrodo de pH es muy común en todos los laboratorios, pero por ejemplo en bioquímica, la determinación de sodio, potasio, magnesio y calcio se hace por electrodo ion selectivo, y este es un dispositivo
que hoy en día se utiliza para neonatos principalmente, porque utiliza una muestra de sangre muy, muy chiquitita que se pone acá, y el dispositivo permite en estos sensores que están acá, si algunos de ellos son electrodos ion selectivos, medir sodio, potasio, bicarbonato en forma indirecta, combinándolo con pH, y todas estas cosas se hacen con electrodos ion selectivo. Así que la relevancia del tema es importante que entiendan cómo trabajan, y es muy importante cuando utilicen uno de ellos, vean las instrucciones que le envía el que les vende el bastón, el que les vende el equipo, porque si bien es una herramienta muy útil, es muy útil si está bien usada. Y creo que esto termina acá. Sí, termina acá. Entonces son las 7:15, yo tengo 7:18. ¿Les parece si volvemos 7:35 más o menos? Sí, me parece bien. Perfecto. Bueno, Dale. 19:35. A ver si puedo hacer esto. bien. ¿Alguna cuestión que quieran discutir, algo, alguna pregunta? Bien, entonces vuelvo a las 7:35, yo también. Y paro acá.